Buenos días, ante todo. Agradezco la presencia de la licenciada Patricia Roger y del licenciado Jonathan Papa, familiares, amigos y público presente. Mi nombre es Jerelcy Rodríguez y estoy aquí para exponer y defender el trabajo final de grado titulado Captación y Selección de Talento Humano, Nuevas Tendencias, para optar al título de licenciado en Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. La estructura de la exposición va de la siguiente manera. Primeramente va la introducción del tema, posteriormente va la revisión de la literatura, seguidamente va la metodología que utilizamos para desarrollar nuestra investigación, luego van los resultados y por último la discusión y las conclusiones del artículo de investigación. En la siguiente exposición se definirá lo que es el concepto de captación y de selección de personal. También se va a explicar los tipos de captación o reclutamiento que existen, tanto el interno como el externo. Además, se van a hablar de las fases que comprenden estos dos procesos. Seguidamente, se explicará la evolución de la captación desde la captación 1.0 hasta la captación 4.0, que es la última tendencia, para últimamente explicar o describir estas técnicas o estrategias utilizadas en estos dos procesos, tanto de captación como de selección. Estas estrategias están conformadas por la gamificación, el social recruiting, inbound recruiting, assessment center, entre otras técnicas que se desarrollarán durante la exposición de este tema. Ahora bien, la problemática, motivo de esta investigación es que muchas empresas o muchos gerentes de talento humano desconocen cuáles son las nuevas tendencias de estos dos procesos, tanto el de captación como el de selección de talento humano. Esto trae como consecuencia que las organizaciones o las empresas pierden mucho tiempo al momento de captar el personal o realmente están utilizando tendencias que ya están obsoletas. De repente también pierden la posibilidad de captar el mejor personal para su organización. Y debido a esta problemática se surgió una interrogante: ¿cuáles son realmente las nuevas tendencias en la captación y selección del personal? Para dar respuesta a esta interrogante se planteó como objetivo general dar a conocer o describir estas nuevas tendencias de captación y selección de personal, estas tendencias que están a la vanguardia para que las organizaciones puedan cumplir con estos requisitos fundamentales para obtener el mejor talento para su organización. Para dar cumplimiento a este objetivo fue necesario, en primera instancia, definir lo que es el proceso de captación. Seguidamente, se definió también los tipos de captación o tipos de reclutamiento que existen. También se define lo que es el proceso de selección de talento humano. Además, se definen las fases que incluyen estos dos procesos, tanto de captación como el de selección. Y por último, se describe la evolución de la captación desde la 1.0 a la 4.0 para finalizar con las estrategias o las nuevas tendencias de estos dos procesos, tanto el de captación como el de selección de personal. En cuanto a la revisión de la literatura, tenemos que la captación de personal, según Chiavenato, nos indica que es un proceso que se encarga de la búsqueda de potenciales candidatos para cubrir un puesto vacante dentro de la organización. El mismo autor nos indica que existen dos tipos de reclutamiento, uno interno y uno externo. El interno se encarga de buscar o de captar ese personal que ya está dentro de la organización o dentro de la empresa, ¿verdad? Como para ascenderlos a mejores puestos de trabajo o que se requieran mayores habilidades o competencias dentro de este puesto. Por otra parte, está la captación o reclutamiento externo, que es la que se encarga de buscar nuevos talentos fuera de la organización. También existe una necesidad de reclutamiento. Esto nos lo explica Alonso cuando dice que realmente el proceso de captación de personal se debe realizar cuando existe una necesidad real dentro de la organización. ¿Okay? No es necesario contratar personal, aunque tenga muchas habilidades o muchas competencias, si realmente la organización no está en la necesidad de cubrir alguna vacante o algún puesto dentro de la empresa.
Por otra parte, tenemos el proceso de selección de personal. Para Hernández es un proceso en el que a través de ciertas herramientas, como la entrevista, como las pruebas psicotécnicas, se selecciona el personal que se desea para la empresa. De todos estos candidatos que ya se han captado anteriormente, ahora viene un proceso de selección en donde se escoge el candidato más apto, el que tiene las mayores capacidades o las mejores competencias, y ese es el que se selecciona para que forme parte de la organización. López también indica que existe la selección por competencias, y es simplemente que para seleccionar al mejor candidato, al que tenga las mejores competencias, se debe empezar por allí, evaluando las competencias de cada uno de los aspirantes que desean ingresar o formar parte de la empresa. Continuando con la revisión de la literatura, Taylor nos plantea que en el proceso de captación y selección existen 4 fases fundamentales para que el proceso se dé de buena manera. La primera fase se llama planificación. En esta fase lo que se hace es planificar la necesidad real que tiene una organización para contratar un nuevo talento. La segunda fase es el reclutamiento, que parte desde la fase anterior, en donde se planifica la necesidad, en donde se planifica el perfil que necesita la empresa, y entonces se procede a la segunda fase, que es el reclutamiento, en la búsqueda de un candidato para que pueda cubrir ese puesto de trabajo. Taylor también nos afirma que la tercera fase es la fase de selección, ya luego de aplicar las pruebas y las técnicas necesarias para escoger el mejor candidato. Eso precisamente es lo que se hace, se selecciona entre muchos aspirantes el mejor candidato o el candidato más idóneo o más apto para la empresa. Por último, nos afirma que existe la etapa 4, que es la etapa de control, en donde se realizan informes pertinentes para la toma de decisiones acerca de todo este proceso de captación y selección de personal. Ahora bien, vamos a hablar de la metodología. El artículo es un artículo de revisión, la metodología es cualitativa, el tipo de investigación es documental, descriptiva y se basó en un método hermenéutico. El diseño es no experimental, se basó en trabajos previos y la información y los datos divulgados son a través de medios impresos. El procedimiento de la investigación consta de 4 fases. En la primera fase se desarrolla la documentación del tema. En la segunda fase se selecciona los temas importantes que puedan dar respuesta a los objetivos planteados. La tercera fase incluye plasmar esta información relevante dentro del artículo de revisión, y por último, la última fase es la interpretación de los hallazgos y de los aportes. En cuanto a los hallazgos, podemos empezar citando a un artículo llamado Reclutamiento 4.0, la revolución en cuanto a la captación de personal. Este artículo nos explica que anteriormente las empresas u organizaciones, cuando necesitaban la captación de un talento humano, se limitaban simplemente a publicar esta información en páginas o en portales destinados para tal fin, como por ejemplo InfoJobs, para citar el mismo artículo que explica que la captación 4.0 engloba varias técnicas como la gamificación, el social recruiting, el inbound recruiting, que se encargan de potenciar la marca empresarial, la marca del mismo candidato y potenciar la tecnología y las redes sociales. El siguiente hallazgo de relevancia se extrae del artículo La evolución de la metodología de captación en las empresas argentinas desde 1990 a la actualidad, en donde explica que la captación 1.0 se realizaba desde la base de datos de la empresa y se difundía de manera masiva, pero de manera unidireccional, es decir, desde la empresa hacia los candidatos. Además, las publicaciones para captar nuevo personal o nuevo talento humano se realizaban a través de medios gráficos como el periódico, a través de portales de empleo, se utilizaban los referidos, también se utilizaban anuncios de radio o los antiguos currículos de manera impresa. Otra característica era que la web era estática y solo se utilizaba para enviar información hacia los candidatos. El siguiente artículo de relevancia se consigue en el artículo denominado La evolución de reclutamiento del 1.0 al 4.0,
en donde se explica que la captación 2.0 es donde se consigue para las empresas un mayor número de datos de los aspirantes y estos a su vez tienen mayor oportunidades de empleo. El siguiente hallazgo relevante se extrae del artículo denominado Reclutamiento 4.0, donde explica que la tercera fase, que es el reclutamiento 3.0, toma vital importancia la parte de las redes sociales, el internet, el uso de teléfonos móviles y sobre todo, muy importante, el uso de una red social profesional llamada LinkedIn, en donde hay una interacción más amplia de las empresas con los aspirantes. El siguiente artículo donde se encuentra un hallazgo importante se denomina percepción de la gamificación en el proceso de selección de personal. En este artículo se explica que la gamificación es la aplicación de dinámicas de juego al proceso de captación. La gamificación tiene un sistema de recompensas, desafíos y retos. Por último, la gamificación tiene o posee un elemento lúdico, por lo que el aspirante o el candidato se siente más motivado, pierde la rigidez, se siente más cómodo en cuanto a las pruebas que se realizan en este proceso. Además, el reclutador obtiene mucha mayor información y de mejor calidad. Además, la relación entre ellos dos se da de mejor manera y la tensión del entorno se disipa. Un siguiente hallazgo súper importante lo encontramos en el artículo denominado La metodología Inbound Recruiting, en donde se explica que esta metodología o esta estrategia de captación se da a través de 4 fases. La primera fase se llama atrae. Atrae a ese personal calificado, a ese personal que desea trabajar en la empresa. La segunda fase se llama convierte. Convierte esas personas interesadas en posibles candidatos, personas que quieran trabajar para la organización. Tercera fase es contrata. Contrata a los mejores aspirantes, a esos mejores candidatos que demostraron interés por la empresa. Y por último, la mejor de las fases se llama enamora. Enamora a esta persona que ya ha sido contratada, pero también enamora a ese candidato que no ha sido contratado, pero a través de estas 3 primeras fases, con la experiencia del candidato, se logra que sienta un atractivo por la empresa y la empiece a recomendar espontáneamente. En el artículo denominado Outsourcing de Recursos Humanos se obtiene un hallazgo importante en donde explica que el outsourcing es delegar este proceso de captación y selección a una empresa externa que no tenga relación con la organización, la cual quiere ejecutar estos procesos de captación y selección. Esto lo que da como beneficio es que se ahorra tiempo y dinero en todo el proceso. Un hallazgo importante lo conseguimos en el artículo denominado ¿Qué es el Employer Branding y por qué utilizar esta herramienta en tu empresa?, en donde se explica que el Employer Branding está relacionado con el éxito que tiene la empresa, con la reputación de la empresa como empleador, y esto es un recurso indispensable para atraer el mejor personal. Realmente los mejores talentos quieren trabajar con las mejores empresas y esto se logra a través del Employer Branding, en donde es como la muestra al mundo del éxito que tiene la empresa en ese proceso de captación y selección de personal. Una estrategia que ha tomado vital relevancia en los últimos años la encontramos en el artículo el Social Recruiting, en donde explica que precisamente el Social Recruiting es la estrategia en donde se busca las cualidades, en donde se busca los datos de los aspirantes a través de las redes sociales como Instagram, Facebook, LinkedIn o Twitter. Entonces aquí esto supone una vital ventaja, una gran ventaja para las organizaciones para obtener gran cantidad de información, gran cantidad de datos de los aspirantes que quieren ingresar a la empresa o a la organización. Otro hallazgo importante lo conseguimos en el artículo denominado ¿Qué es el Small Data y por qué deberías empezar a usarlo?, en donde explica que el Small Data es una cantidad accesible de información. Este desciende o depende directamente del Big Data, es una cantidad ingente de información
que las empresas manejan, que se maneja en el Internet, que no solamente se utiliza para la captación de personal nuevo, sino también para la promoción de productos, para la publicidad, todo lo relacionado con las ventas, con la selección de personal, con la captación dentro de las redes sociales o dentro del vasto mundo del Internet. Pero el Small Data es una cantidad mínima de información, una cantidad mínima de datos que lo hacen más relevante y que lo hacen más fácil para ser manejados y para ser utilizados por las empresas. Y ahora el último hallazgo, pero no menos importante, lo conseguimos en el artículo denominado Assessment Center, análisis operativo para la aplicación de la selección de personal en empresas de Rosario y Gran Rosario. Este artículo nos explica la definición de lo que es un Assessment Center. A diferencia de las anteriores estrategias, que eran estrategias principalmente de captación de personal, el Assessment Center ya viene siendo una estrategia de selección de personal de manera grupal, en donde se intenta evidenciar las capacidades o las competencias necesarias de los aspirantes para poder cubrir los puestos o las vacantes de la organización, ¿verdad? Para poder cubrir de manera óptima estos puestos vacantes y determinar cuál de los candidatos o cuál de los aspirantes es el más apto, el más competente para dicha responsabilidad. Lo interesante de este método es que se simulan situaciones que pudieran ocurrir dentro del ambiente laboral. Es una estrategia dinámica en donde se pueden observar el desempeño en estas situaciones simuladas de los aspirantes o de los candidatos y poder así evidenciar las competencias y habilidades de cada uno de ellos para poder seleccionar el más apto o el mejor entre todos los aspirantes de ese método grupal. Y en cuanto a los resultados, las nuevas tendencias son estrategias importantes y necesitan ser integradas a todos los procesos de captación y selección de personal de todas las organizaciones. A través de las nuevas tendencias, las organizaciones pueden obtener de un trabajador lo que ellas necesiten, ahorrando tiempo y costos al momento en que se origina una vacante. Se observó además que las empresas u organizaciones siguen utilizando tendencias de la captación 3.0, como el social recruiting, pero las redes sociales han ido evolucionando y hoy en día forman parte de las nuevas tendencias y de las más usadas en el proceso de selección y captación de talento humano. Estas nuevas tendencias facilitan el trabajo para la organización y lo hacen más eficiente y dinámico en comparación con tendencias o estrategias que ya no se utilizan de la captación 1.0 y 2.0. Y a continuación estableceremos la discusión y las conclusiones del artículo de revisión. Esta investigación permite una mejor comprensión de las variables de estudio, ya que se lograron identificar las técnicas de captación y selección con las nuevas tendencias que realizan las organizaciones. Las organizaciones y empresas deben estar actualizándose constantemente y tener un seguimiento de los procesos de captación y selección de personal, ya que a través de las nuevas tendencias podrán ser más efectivos al momento de seleccionar o de adquirir el candidato más idóneo para el puesto. Se puede concluir que la investigación llegó o logró los objetivos planteados y obtuvo unos resultados importantes a tener en cuenta por las organizaciones para que su productividad esté siempre en constante aumento. El cambio de una actitud pasiva de las empresas frente a una nueva actitud un poco más dinámica o más activa es necesario o es primordial para que las empresas puedan atraer, seleccionar y retener, que es muy importante, a los candidatos idóneos o los candidatos más competitivos dentro del ámbito laboral. Invertir en una buena estrategia de reclutamiento y de selección de personal es sumamente importante para que las empresas puedan afianzarse en el mercado laboral y puedan tener éxito, un éxito constante. Bueno, de esa manera cerramos nuestro artículo de revisión con una frase del famoso empresario Steve Jobs que dice así: no tiene sentido que contratemos personas inteligentes y después decirles qué tienen que hacer. Nosotros contratamos personas inteligentes para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer.